Uy, parece que tuvo un percance en el muro, se fue y se chocó. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Daytona en clase S de coches modificados. Y voy a iniciar desde atrás como es costumbre a bordo del Ford GT 2005 que le hice una configuración especial, suplantando su hermoso motor Racing V8 por un bloque grande V12 con biturbo. Así que puedes imaginar la capacidad de este bólido en las carreras y muy pronto empiezan los empujones, los golpes y ahí vemos a una cantidad de pilotos que quedaron entrampados en el muro de contención, mejor dicho, quedaron estampados en el muro como recuerdo. Así que continuamos tratando de sobrevivir a los primeros giros, metidos en la 12ª posición. Y aquí vemos a Liveway tratando de meterse por la parte profunda de la curva, pero está frenando muchísimo. Y ahora le impacto en la parte posterior y trato de evitar conflicto, pero no va a ser sencillo. Ahí me logro abrir paso a las bravas y me acerco a Lion, que va en el King Cobra también avanzando con buena tracción, mientras que vemos a un Viper que se va fuera de los límites de la pista y regresa con serios problemas y no logra conseguir el asfalto, se le perdió. Ahora sí, señores, mis corredores, seguimos buscando el centro de la pista para tratar de despistar al King Cobra. Lo dejamos atrás rápidamente, vamos a aprovechar la potencia para entrar en el primer óvalo, conseguir velocidad y aquí vemos al compañero Acceptor. Mira cómo se despega ese Mazda RX-7 que tiene una configuración de alta potencia y la verdad es que no sé si está haciendo trampa, pero mira cómo se fue al Marte, se fue y se despide de nosotros, pero tiene que entrar en la chicana y tiene que disminuir muchísimo para no perder el control y no salirse de la pista, pero lo consigue, sale con buena tracción y buena velocidad y ahora se va a volver a despegar cuando entramos ahora en el segundo óvalo y rumbo a la recta de las emociones. Son 4 vueltas en total en el circuito de Daytona, se va a pasar volando tan rápido como estos bólidos van por encima de las 200 millas. Mira cómo va el Mazda que está superándonos a todos sin problemas y ya cruzamos la meta para recorrer la segunda vuelta, la mitad de la carrera. Cuidadito allí que vemos al Ferrari que se fue contra el muro y perdió el control, perdió estabilidad, se vio durísimo, y lo dejamos atrás y ya estamos metidos en la 6ª posición y seguimos avanzando. El compañero del Mazda tiene muchísimos inconvenientes para poder controlar ese monstruo que ha tuneado. Y en la salida de la curva vemos allí otro coche que se va en trompo, perdió el control. Uy, ahí regresa el King Cobra, también me da su tortazo, me empuja para tratar de sacarme. También debe ser también que tuvo problemas en la frenada. Pero por ahora estamos metidos en la 5ª posición y por supuesto estamos a la expectativa del compañero del Mazda a ver si logra meterse en el podio, si logra ganar la carrera, porque potencia tiene y control también. Me sorprende mucho, mira cómo se va y se fue rumbo a la luna. Uy, parece que tuvo un percance en el muro, se fue y se chocó. Y yo también casi me lo llevo de sombrero, pero lo logro esquivar y me salvé también de una penalización que me hubiesen podido sembrar por ese contacto, Pero bueno, señores, estamos aguantando. Ya sí, yo ahora no dudo mucho que el compañero del Mazda se pueda recuperar de semejante tortazo. Ahora estamos metidos en la 4ª posición, acercándonos a Gogo Racing 16, que está a 2 segundos por delante y quien también tiene una penalización de medio segundo porque a lo mejor se salió en algún punto del circuito de los límites de la pista y lo castigaron. Vamos a ver qué pasa, si podemos acercarnos cuando estamos ya en la penúltima vuelta y esto está por acabar. Y cuando estamos recorriendo la última vuelta del circuito, me estoy acercando peligrosamente a la estela de Gogo Racing, que está perdiendo velocidad porque este GT tiene muchísimo desarrollo de velocidad punta y tengo que entrar en la chicana con mucho cuidado para que no me sumen más tiempo de penalización. Y el compañero Gogo, estresado, se salió de los límites y le van a sumar más tiempo. Efectivamente le pusieron ahora 700 milésimas en su contra y estoy a punto de adelantarlo. Me voy por arriba. ¡Ah! Mira qué sucio, me ha trancado el acceso, el paso no me dejó adelantarle y para remate me ponen una penalización absurda de 2 segundos 750 milésimas. ¿Por qué?
Señores, cuando estuve a punto de adelantar al tipo y meterme en el podio en el cierre de la carrera, me arruinó totalmente el chance. ¡Qué desastre! Y por supuesto, yo lo voy a reportar de inmediato a Forza Support, porque honestamente este sí me ha sacado de quicio. ¡Qué sucio! ¡Qué maniobra tan patética! Pero si creías que la película de drama había acabado en Daytona, te equivocas, porque me vine al circuito de Sebring con el mismo coche, con el GT 2005 y la misma configuración, para ver si podía compensar un poco la experiencia anterior, y no vas a creer la cantidad de chocachocas que hay en esta parrilla. Así que me voy por la parte izquierda para dar espacio de maniobra. Ingresamos en la primera curva intermedia, aquí es donde las cosas siempre se complican, ya empiezan los empujones. Muy normal, no esperaba menos. Así que vamos a ver qué ocurre ahora en el siguiente corte a la izquierda. Hay un grupo enorme de coches juntos, que esto es peligrosísimo, ¿eh? Uy, mira cómo se empujan allí. 4 coches se empujaron mientras que a mí me impactan en la parte posterior y me ponen a temblar. Logro corregir y sigo avanzando. Milagrosamente ahora estoy metido en la sexta plaza de la parrilla, mientras que el líder se escapa ligeramente a casi 3 segundos por delante, que también tiene una penalización de 2 segundos 250 milésimas en su contra. El Lola se está peleando allí con el Viper y logra adelantarle por dentro en la salida de la curva con buena tracción. Ahí también vemos a un Ford MK2 que también está buscando los espacios para seguir avanzando y ver si puede acercarse al líder de la carrera. Ahí vemos a un 911 clásico con un buen tuneo, que se estaba peleando aquí con el Mustang clásico de Le Mans. Cuidadito en la salida de la curva, por favor, compórtense. El MK2 está tratando de conseguir los espacios, pero el Mustang le cierra allí de forma sucia, le cierra el acceso al carril, y mira cómo avanza como si no hubiese sucedido nada, casi saca de la carrera al MK2, que ahora tiene que ir detrás y con serios problemas también. Cuidadito con el Mustang, que ahora se quiere pelear con el 911. Se le mete por dentro y lo empuja y lo saca fuera del circuito. El líder está cerca. Cuidadito con Lola, que tiene que aprovechar este conflicto para escaparse. Ahora yo trato también de conseguir los espacios para poder adelantar a este corredor sucio, y lo consigo por fuera. Me abro lo suficiente para que no me vuelvan a hacer lo que me hicieron en Daytona. Aquí está Racing King 2729 en el Porsche 911, que también está batallando, y regresa el MK2 y el Mustang lo empuja en la entrada de la curva y lo vuelve a sacar con una maniobra extremadamente sucia. Y regresamos a la recta de las emociones para cruzar la meta y recorrer la segunda vuelta de las 4 pautadas en Sebring. Entramos de vuelta en la otra curva intermedia, en la salida de la recta. Aquí se está metiendo Rius en el MK2, está tratando de despistar al Mustang y dejarlo atrás de una buena vez por todas, pero ahora vengo yo también y tengo que utilizar el freno de mano para evitar un conflicto mayor y no irme de frente contra el 911, mientras que vemos aquí de vuelta al Mustang persiguiendo al MK2. Ojalá que el compañero del Ford logre avanzar y logre sacar algo de ventaja, porque este tipo del Mustang está peligrosísimo y va con toda la malicia a tratar de sacarlo, y lo mejor que tiene es precisamente la maniobrabilidad en las curvas, pero afortunadamente se queda corto en velocidad final, que también lo estoy aprovechando. Así que estoy allí cerquita, aprovechando el rebufo, me voy por fuera, logro también avanzar y rebasarle. Eso es un poco difícil para mí, porque ahora él va a tener el espacio para poder acercarse también y hacer de las suyas. De hecho, ya me dio el primer tortazo. Vamos a ver si se comporta en la siguiente curva. Está difícil. Yo tengo problemas para controlar un poco allí con los microsaltos, y efectivamente no podía esperar otra cosa. Me impacta en la parte posterior y ahora se frena de forma estúpida, como para tratar de obligarme a mí a parar. Yo no sé qué le ocurre, pues se cree patrullero ahora también. Ahora queda atrás de forma infantil y creo que también interfirió en la carrera de otro jugador, efectivamente aquí del GT. Creo que el tipo lo empujó y luego pues se creó allí un trencito de tortazos, pero afortunadamente lo dejamos atrás por fin. Regreso al sector más veloz de la carrera
y piso a fondo para aprovechar toda la potencia de esta belleza y dejar ese imbécil atrás. Cuidadito con Racing King 27-29 que va allí también cerquita avanzando. Lo tengo a 1,5 segundos por delante y también tiene una penalización de 100 milésimas. Y sacaron a otro, lo obligaron a abandonar la carrera. Vamos a ver qué pasa si puedo acercarme al 9-11. Y cuando ya estamos por terminar la tercera vuelta de las 4, me estoy acercando por fin a Racing King, que se pone nervioso y se sale ligeramente del asfalto. Aprovecho ese deslizamiento para dejarlo atrás y consigo muy buena ventaja y buena tracción para seguir avanzando. Pero tengo que estar precavido. No sé si este corredor se va a poder comportar, aunque ya lo estoy dejando atrás rápidamente. Le estoy sacando buena ventaja, así que va a ser difícil que me pueda alcanzar para hacer cualquier jugarreta. Creo que se ha comportado lo suficientemente bien considerando el desastre. Efectivamente, mis correlones, la carrera ha concluido y le saqué casi 10 segundos a Racing King del 9-11. Lo dejo atrás y cruzo la meta, consiguiendo el objetivo que estaba buscando. Meto al GT en el podio, escalando 10 posiciones, con un tiempo de vuelta bastante competitivo. No ha sido el mejor, pero no está nada mal. 2 minutos 5, 754 milésimas. Es un podio muy bonito, un GT del 2005, el MK2 clásico y Lola en la primera posición. No podría estar más contento. Hicimos todo lo que estuvo en nuestro poder para terminar la carrera de forma limpia, a pesar de los choca-choca.